Tomar distancia de personas difíciles mejora tu salud. Este es un principio de inteligencia emocional, aprender a renunciar a este tipo de relaciones que nos pueden causar demasiado conflicto en la vida. Hoy en Siempre de Buenas vamos a hablar sobre los tipos de personas que debes evitar. Todas las personas tenemos nuestro cierto grado de complejidad. No hay un ser humano que no sea particularmente complejo en algo o complicado. Por supuesto que hay algunos más que otros. Habemos personas con rasgos de personalidad tan particulares que justamente eso es lo que nos hace únicos, especiales, diferentes, irrepetibles e inigualables en este mundo. Sin embargo, hay algunos tipos de personalidad que resultan especialmente difícil para establecer algún tipo de relación. No hablemos únicamente de estas relaciones de pareja o estas relaciones afectivas, sino cualquier tipo de relación social, familiar, profesional, inclusive también de pareja, son aquellas personas que suelen ser sumamente difíciles en el trato. Vale mucho la pena aprender a reconocer cuáles son estos rasgos de personalidad específicos que es mejor evitar. No con esto quiero decir que seamos prejuiciosos o que discriminemos a las personas que son diferentes a nosotros. Ya te he comentado también en otros videos que todos los seres humanos tenemos esto que nos hace particularmente difíciles en ocasiones. Todos, incluyéndonos, a veces hemos entrado dentro de esta categoría de personas difíciles y complicadas. ¿Por qué? Por nuestra historia, por nuestra infancia, por la situación que estamos viviendo actualmente, por el estrés, por los problemas, por las preocupaciones y por N cantidad de cosas. Hay momentos en que todos podemos llegar a ser difíciles en el trato. Pero cuando esta situación ya se vuelve un continuo, cuando estas personas tienen conflictos contigo, con el vecino, con la mamá, con el hijo, con el compañero de trabajo y constantemente viven en un conflicto, vale mucho la pena reconocerlo y vale mucho la pena ponerle atención a este punto particular. Así es que hoy vamos a hablar sobre este tipo de personalidades que vale la pena evitar en tu vida y de esta forma te evitarás también problemas innecesarios. Es cierto que nunca terminamos de conocer a las personas 100%. Incluso me atrevo a pensar que a veces hasta estas relaciones sumamente cercanas entre padres e hijos o entre parejas o estas relaciones que son sumamente duraderas, pienso que no se alcanzan a conocer al 100%. A veces nos sorprendemos de ciertas reacciones o ciertas actitudes que puede tener una persona cuando tú das por hecho que esa persona jamás sería capaz de hacer algo y de repente te sorprende. ¿Y por qué te sorprende? Porque no conocemos a las personas al 100%. Es más, puedo decirte que a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos al 100%, así es que no podemos pretender que vamos a conocer a los demás 100%, que vamos a saber cuáles eran sus reacciones, cuáles son su tipo de pensamientos, cómo actúa cuando no está contigo, cómo actúa cuando está lejos, cómo actúa en diferentes escenarios. La realidad es que no terminamos de conocerlas, esto es un punto importante, y otro punto importante también es que las personas cambian. Cambia nuestro tipo de pensamientos, cambian nuestras prioridades, cambiamos conforme va pasando el tiempo. Probablemente si hoy andas por los 20, pues en un par de años no vas a pensar exactamente igual que ahora, o a lo mejor cuando tengas 30, 40, 50. Es decir, el ser humano sí tiene esta capacidad de ir cambiando, de irse transformando. Por lo tanto, probablemente hoy, en esta etapa, puedes ser una persona difícil o conozcas a alguien que sea difícil, pero esto no significa que va a ser una constante y que así va a ser toda la vida. Las personas cambiamos y ahí justamente radica esta complejidad de poder conocerlas al 100%. A veces nos sorprendemos porque tal vez conoces a una persona que de entrada te puede parecer sumamente encantador o encantadora, amable, carismático, y conforme pasa el tiempo y conforme lo vas tratando te das cuenta que tiene reacciones agresivas, por ejemplo. O puede pasar al revés.
Conoces a una persona que de entrada te puede parecer aburrido, antipático, poco sociable, y conforme lo vas tratando, descubres en él tal vez hasta tu mejor amigo o una persona que es sumamente simpática. Así es que no es bueno dar por hecho que hoy conoces a una persona y ya puedes decir 100% cómo es. Por eso es complicado. Pero sí hay estos factores específicos o estos indicadores de personalidad que hay que mejor ir evitando, y ahora los vamos a ver a continuación uno por uno. Es importante identificar a las personas que mienten. No necesitamos ser especialistas como tal y identificar hacia dónde dirige su mirada y cómo mueve sus manos y cómo es su discurso y cómo es su tono de voz. A veces no necesitamos ser tan especialistas para ir captando estas mentiras en las que caen estas personas constantemente. Checa muy bien cómo es su discurso. Checa muy bien las cosas que cuenta, por ejemplo, a otras personas. Tarde o temprano vas descubriendo estas incongruencias o esta necesidad de aparentar. Por ejemplo, si tienes una relación de amistad con alguien y tú vas conociendo un poco más sobre su vida, pero cuando están en un tema social o de convivencia con otras personas, el discurso que él o ella cuenta es totalmente diferente a lo que es la realidad. Entonces ahí vas captando que esta persona es falsa, que esta persona tiende a mentir con facilidad. Así es que no es recomendable relacionarse con personas así, por lo menos de una forma tan cercana, porque definitivamente nunca vas a poder diferenciar lo que es realidad de lo que solamente pasa en su cabeza y de lo que solamente es una fantasía. Es importante también evitar este tipo de personas que van de un extremo a otro, es decir, son sumamente cambiantes. Va mucho más allá de que a lo mejor algunas personas tengan como tal diagnosticado algún tipo de trastorno mental, por ejemplo, algún trastorno bipolar, las personas que son maníaco-depresivas, que de alguna forma su condición las hace tener estos cambios bruscos en su estado de ánimo, pero estos cambios no son como de un momento para otro, sino que en las personas, por ejemplo, que sufren algún tipo de trastorno maníaco depresivo, los episodios pueden ser más duraderos. Cuando están en una etapa maníaca, esto les puede durar días o incluso meses. Lo mismo en un estado depresivo, estos les duran por mucho más tiempo. El tipo de personalidad del que ahora te hablo es algo como más inmediato. Es una persona que es demasiado cambiante en su estado de ánimo. Puede estar ahorita contigo riéndose, felices, contentos, lo puedes percibir relajado, y al cabo de unos minutos o en un lapso de media hora está totalmente furioso. Así es que este tipo de personas que van de un extremo a otro, que son demasiado impredecibles, que no sabes cómo van a actuar, cómo van a reaccionar ante una plática, ante una noticia, ante cualquier eventualidad, es complicado. No con esto quiero decirte evítalas, no te relaciones, aléjate, ¿no? Sin embargo, sí ponle mucha atención a estos cambios bruscos, porque si tú no te consideras una persona con una habilidad tal de poder sobrellevar estas personas sumamente cambiantes, así es que con estas personas es mucho mejor guardar su distancia, ser prudentes en el trato. Son tan impredecibles que no sabes cómo van a reaccionar, así es que sé muy cuidadoso con ellas. Todas las personas podemos ser difíciles, es importante que reconozcamos esto, y probablemente hasta esas personas difíciles necesitan mucha ayuda. Probablemente están cargando una historia difícil, probablemente están cargando resentimiento, culpa, algunas emociones que inclusive ni siquiera ellos mismos pueden entenderse. Por lo tanto, no se trata de ser crueles, no se trata de discriminar, no se trata de señalar o mucho menos juzgar, sino se trata de identificar y entonces a partir de ahí ser mucho más prudentes en nuestra forma de relacionarnos. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero antes vamos a una pausa y regresamos a Siempre de Buenas.
Ya estamos de regreso aquí en Siempre de Buenas, hablando precisamente sobre este tipo de personalidades que en ocasiones es sumamente difícil en el trato. Vale la pena reconocerlas, vale la pena identificarlas y vale la pena tomar nuestra sana distancia, ser prudentes en el trato, no señalar, no estigmatizar, pero sí ser muy prudentes y poder identificar. Antes del corte hablábamos ya sobre las dos primeras, que son estas personas que mienten constantemente, que tal vez viven en un mundo de fantasía, que tú vas detectando que su discurso es distinto en diferentes espacios, que son incongruentes, que son falsos. El segundo tipo de personalidad, te decía, aquellos que cambian abruptamente su estado de ánimo, que van de un extremo a otro, que pueden pasar de tratarte súper bien, ser cariñosos, amables, a pasar, por ejemplo, a la crueldad o a la indiferencia. Personas impredecibles que no saben o que no sabes tú hoy cómo van a estar. Van a estar de buenas, van a estar de malas, van a estar irritables y cualquier situación cambia rápidamente su estado de ánimo. Vamos ahora con la personalidad número 3, también difíciles de tratar, son aquellas personas que son crueles en su trato con otros o con las personas que pueden ser diferentes a ellos. Es decir, checa mucho y checa muy bien cómo trata, por ejemplo, a sus hijos, cómo trata a sus compañeros de trabajo, cómo trata a su mamá, cómo trata a su mascota, cómo trata a las personas de servicio, cómo trata a los meseros, cómo trata a los demás. Hay personas que sin darse cuenta son crueles en el trato, son inclusive groseros o hasta violentos. Este tipo de personas hay que tener cuidado porque probablemente carecen de esa empatía o ese nivel de empatía necesario para establecer relaciones saludables. Por lo tanto, nos puede resultar sumamente difíciles tratar con personas así. Hay que evitarlo y hay que poner cierta distancia y cuidarnos mucho también. Otro tipo de personalidad difícil son aquellos impulsivos, es decir, estas personas que no se detienen a pensar por lo menos unos segundos antes de actuar o antes de decir algo. Son personas que se dejan llevar mucho por una emoción momentánea y probablemente hasta situaciones así puedan ser sumamente problemáticas. Ejemplo, de pronto es muy común las reuniones y las fiestas entre jóvenes. Cuando una persona que es naturalmente impulsiva, aún así toma, por ejemplo, y está alcoholizada, y en un estado alcoholizado toma decisiones imprudentes, precipitadas, impulsivas, se empieza a pelear con todo el mundo, dime tú si eso no es sumamente problemático para la persona que lo acompaña. Esto provoca demasiado desgaste emocional, tratar de controlar a una persona que es sumamente impulsiva. Pueden llegar incluso a ser agresivos con otras personas en la calle porque no miden sus impulsos, porque no tienen inteligencia emocional. Así es que tú no estás obligado a enseñar, a educar, a acompañar. Si personas así te están causando conflictos sin que tú los estés buscando, es mucho mejor sí tomar distancia y alejarte temporalmente de ellos. Otro tipo de personalidad difícil son aquellos que te hacen sentir inhibido. Es decir, son personas demasiado críticas que constantemente te corrigen tal vez tu forma de hablar, que te corrigen constantemente tu forma de vestir, que corrigen aspectos hasta de tu personalidad. Pueden ser sumamente controladores y sumamente críticos. Estar con una persona así es muy desgastante porque imagínate que el que es así es tu pareja, es tu mujer o es tu relación actual, ¿no? Y que tú tengas que pensar demasiado incluso cómo decirle las cosas por temor a que te vaya a criticar, por temor a que te vaya a señalar que estés mal, a humillarte. Entonces, sentirte inhibido, sentirte humillado, sentirte poco al lado de esa persona, pero que además esta persona lo recuerde constantemente, lo refuerce y te haga sentir así, es sumamente agotador. Además que puede de pronto confundirte y en realidad pensar que tú eres alguien poco valioso o alguien poco capaz. O sea, este tipo de personas juega demasiado con tu seguridad personal, por lo tanto hay que tener cuidado. Otro tipo de personas difíciles totalmente son los violentos.
Acuérdate que la escala de la violencia tiene muchos pasos que a veces no sabemos identificar, pero aquella persona que te ignora, aquella persona que se burla de tus errores, aquella persona que resalta tus defectos o tus errores, por supuesto aquella persona que te insulta, que te habla mal, que te grita, que te humilla delante de la gente, y ya no hablemos de grados más extremos de violencia como los que llegan al grado de los golpes y muchas otras situaciones que me queda claro que tú las sabes, ¿no? No quiero como ahorita hacer toda la lista enorme de los tipos de violencia, pero las personas violentas se identifican hasta en su trato con los demás. Checa cómo te trata a ti, cómo reacciona cuando hay conflictos, cómo reacciona cuando tienen diferencias. Acuérdate que las diferencias, los conflictos, los diferentes puntos de vista son normales en todas las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja. Checa cómo reacciona él o ella ante las dificultades, cómo reacciona cuando tiene problemas, cómo reacciona cuando se le hace tarde, cómo reacciona cuando se le cae el café. Situaciones muy, podemos decir pequeñas, detalles muy pequeños, pero a lo mejor rutinarios, te dan la idea de que esta persona puede ser violenta o no. Ten mucho cuidado y sí vale la pena poner tus límites, ser asertivos, sin temor, pero aprender a poner límites con firmeza sobre estas personas. A lo mejor has conocido personas que son víctimas constantemente de todo lo que les sucede. Estas personas que constantemente solo hablan de sus problemas, solo hablan de sus dolencias físicas, solo hablan de lo mal que se le están pasando, personas que pueden estar cayendo en el chantaje emocional. Es bien complicado tratar con personas así porque probablemente hasta estas víctimas son parte de tu familia. Probablemente detectas que esta persona es tu mamá o es tu hermano o a lo mejor es tu hijo o es alguien muy cercano a ti, puede ser incluso tu pareja. No con esto voy a decirte ya renuncia a esta relación, sobre todo si es alguien tan cercano, pero con este tipo de personas vale la pena como no reforzar el victimismo, es decir, como que restarle atención y restarle importancia a sus quejas constantes y por supuesto no caer en el chantaje emocional, aprender a detectar esas formas sutiles que tienen las personas víctimas para que se salgan con la suya, para lograr un poco de compasión de tu lado y por supuesto tener esos beneficios que tanto a veces solicitan. Vale la pena poner límites, vale la pena ser asertivo, vale la pena decir no puedo, te quiero, te respeto, pero hasta aquí llego. Otro tipo de persona difícil son los indiferentes. Este tipo de personas que no se conmueven ante tus necesidades, personas que no te prestan atención cuando hablas, personas que tienen la incapacidad de escucharte. Sucede frecuentemente que cuando la otra persona está hablando, tú estás atenta o atento a lo que está diciendo. Pero cuando tú estás hablando, esta persona se distrae con el teléfono, con la pared, con la ventana, con una llamada, con todo, menos en lo que tú le estás diciendo. Y ya ni hablar, por ejemplo, de situaciones a lo mejor más importantes en donde tú requieres un apoyo emocional. Estas personas que son indiferentes ante tus necesidades, ante tus demandas, ante tus palabras, ante tus sentimientos, en realidad son personas poco empáticas. Y las personas poco empáticas no es que nunca vayan a cambiar, sin embargo sí tendrían que trabajar mucho con ellos mismos para aprender a ver más allá de sus narices. Las personas poco empáticas tienden a ser egoístas, así es que los indiferentes pocas veces te van a lograr ver como tú quieres que te vean. Ellos solamente ven por ellos mismos y sus necesidades y hay una barrera muy grande entre tú y esas personas. Así es que presta la atención a este punto e identifica si tienes personas cerca de ti que sean indiferentes. Otro tipo de persona difícil que a lo mejor hasta si tú analizas probablemente descubras que has caído en esto. Son las personas hipercomplacientes, aquellas que buscan constantemente la aprobación de los demás. Te dicen sí a todo, te sonríen, te dicen yo lo hago, pero todo esto es con una necesidad de reconocimiento o con una necesidad de aceptación.
tratar con este tipo de personas resulta difícil porque al final probablemente el que sean buenas personas no es tan auténtico. En realidad lo hacen únicamente por tener también algo de vuelta. Así es que se vuelve complicado porque no reconoces en realidad cuáles son sus verdaderas intenciones. Así es que bueno, aquí te pongo algunos. Comenta, deja aquí en comentarios también si conoces otro tipo de personas difíciles, si te ha tocado lidiar con ellos. Yo estoy casi segura que sí, porque todos en algún momento nos topamos con personas complicadas. Es importante hacer uso de nuestra inteligencia emocional, aprender a no dejarnos llevar por las acciones o por las actitudes de otros y sí, sobre todo, trabajar mucho en nuestra asertividad, aprender a poner límites y, ¿sabes qué? Algo que es sumamente importante, aprender a agradecer a ese tipo de personas difíciles que se han cruzado en tu camino, porque al final esto te da la visión de lo que tú no quieres ser, pero además también te fortalece, porque aprendes otras habilidades para tratar con todo tipo de personas. Así es que te deseo mucho éxito, que tengas una linda semana y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre de Buenas.